Hola, saludos a todos. Continuando con los videos de control de motores, en el día de hoy vamos a ver la parte 2 que trata sobre el control de velocidad de los motores DC. En el video pasado vimos las partes del motor, que es el colector, donde va, perdón, el rotor, que es donde va el embobinado, el estator, que es donde están los imanes permanentes, el colector, que es el anillo ranurado, por el cual se transmite la energía a través de unas escobillas para que le llegue energía al embobinado. En el día de hoy vamos a ver unos circuitos y vamos a ver dos tipos de circuitos para controlar la velocidad de un motor y vamos a ver cómo funciona. Entonces, para los que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y vamos con el video. Para variar la velocidad de un motor simplemente hay que variar el voltaje. A mayor voltaje, mayor velocidad, y a menor voltaje, menor velocidad. Esto se puede hacer simplemente con un potenciómetro o una resistencia variable. Lo que pasa es que esto es poco ineficiente porque la caída de voltaje que hay en el potenciómetro va a generar calor, entonces esto no es muy eficiente. Para esto existe una técnica muy utilizada que se llama el PWM o modulación por ancho de pulso. Esta modulación por ancho de pulso consiste en un tren de pulsos con una frecuencia estable, y simplemente se varía el ancho del pulso en la parte útil del ancho del pulso. Para los que quieren saber un poquito más de esto, nosotros vimos en el curso de microcontroladores, que les dejo por aquí o por aquí, les dejo un enlace, o en la parte de abajo les dejo un enlace del curso de microcontroladores donde vimos un poquito más acerca de este tema. Bueno, para ver un poco más, digamos, o para entender un poco mejor esta parte, nosotros habíamos hablado que la bobina o el embobinado que tiene el motor almacena una energía, almacena una energía eléctrica que, digamos, o la bobina es un elemento que se carga o se descarga en un tiempo, y lo que hace es limitar o, digamos, hacer que la corriente varíe a una velocidad, digamos, más suave con respecto al voltaje. O sea, la bobina crea una oposición al paso de la corriente. Entonces, ella tiene un tiempo de carga. Cuando se le coloca un voltaje, la corriente sube hasta cierto punto, y cuando se descarga, la corriente baja muy despacio. Esto hace que la bobina tenga un tiempo de carga y descarga que es una variación digamos, de tiempo. Este principio se usa con el PWM combinado con los pulsos para hacer que la bobina, digamos, se cargue o se mantenga cargada un poco, y cuando el pulso suba y cuando el pulso baje, se va descargando otro poco. Si esto se hace a una velocidad más alta que la velocidad de carga y descarga, el voltaje en la bobina o en el embobinado se va a ver variado en el tiempo. Entonces, a esto se refiere, o este es el principio de funcionamiento del PWM. Varía el voltaje con unos pulsos que hacen que el voltaje en la bobina se suba o se baje de acuerdo al ancho del pulso. Hay una frecuencia mínima a la que debe funcionar el PWM para que la bobina se mantenga, digamos, cargada y no se descargue completamente el voltaje. Entonces, hoy vamos a ver dos circuitos. El primer circuito es un circuito con un integrado LM555, que es un circuito que tiene, digamos, la función, o tiene una función para funcionar como un circuito monoestable o un circuito estable. ¿Qué quiere decir esto? Un circuito que me genere un solo pulso o un circuito que me genere un tren de pulsos. Entonces lo vamos a utilizar en el modo estable, que va a generar un tren de pulsos, y estos son los que vamos a usar para generar el PWM variable. En la segunda parte vamos a ver otro circuito mucho más complejo, más avanzado, y ya les voy a mostrar. Entonces vamos a ver nuestro primer circuito, cómo funciona.
Bueno, aquí tenemos nuestro circuito montado, tenemos un 555, el potenciómetro y nuestro MOSFET, que es el transistor que nos va a controlar el motor. Tenemos aquí un motor de 12 voltios de imán permanente. Una característica importante de este circuito es que funciona a 12 voltios, por lo que no hay necesidad de buscar un regulador, sino simplemente alimentamos aquí, colocamos 12 voltios al circuito. Y acá tenemos un osciloscopio que es el que nos va a mostrar la señal PWM. En este momento lo tenemos conectado y si yo miro aquí en la salida nos va a mostrar aquí el pulso PWM y aquí por acá nos dice que tenemos una frecuencia de 3.9 kHz. Entonces si conecto aquí en mi salida el motor nos va a prender por aquí. Listo, ahí nos prende el motor. Yo puedo variar la velocidad, aquí la voy subiendo y aquí voy bajando la velocidad. Si observan, bueno, por aquí tenemos, a ver, sí, ahí vemos cómo bajamos la velocidad. Ahí estamos más o menos como en un 10% del ancho del pulso. O sea, aquí el ancho del pulso es este pedacito cortico, eso es lo que se llama el ciclo útil de la onda. Entonces, entre más ciclo útil, mayor velocidad. ¿Sí? Ahí observan ustedes que ahí está a una velocidad menor. Y a medida que voy subiendo, va incrementando el ciclo útil de la onda. Y ahí pues tengo la velocidad máxima, que es casi el pulso completo. ¿Listo? Ese es nuestro circuito PWM con un 555 para controlar un motor, en este caso de 12 voltios. Si quiero controlar una carga más grande, necesito adaptarle aquí un circuito MOSFET o un circuito driver para controlar otro motor de mayor corriente o mayor voltaje. Bueno, ahora aquí tenemos otro circuito con un microcontrolador. Simplemente es esta parte nada más. Como se pueden dar cuenta, el circuito aquí es muy sencillo. Simplemente es un microcontrolador y un MOSFET. Nada más, no tenemos más nada. Y los pulsadores, cada pulsador de estos me va a dar una velocidad. Acá en el microcontrolador sí tenemos un regulador de voltaje de 5 voltios. Porque el microcontrolador funciona a 5 voltios. Entonces no le puedo conectar los 12 voltios directamente. Y aquí medimos la salida y aquí observamos, vamos a subir aquí un poquito el voltaje. En este caso la salida que estoy midiendo es una salida de 5 voltios. En el 555 la salida era 12 voltios. Y vamos a variar la velocidad aquí. Entonces aquí tenemos un ancho de pulso mucho menor. Vamos a poner aquí la frecuencia un poquito más pequeña para que se vea. Listo. Listo. Y vamos a conectar nuestro motor aquí. Entonces vamos a ver por aquí nuestro motor. ¿Sí? Si observamos aquí nuestro motor tiene una velocidad bajita. Voy a ponerlo aquí. Bueno, ahí tenemos una velocidad bajita. Entonces cada pulsador me va a dar una velocidad. Esta es la velocidad más bajita, velocidad media. ¿Sí? Si observan, aumentó un poquito el ancho del pulso, más o menos a un 50%. Y aquí, si observan, el ancho del pulso más o menos está en un 90%. ¿Sí? Y el motor pues anda un poco más rápido. Aquí bajamos otra vez. Y aquí ponemos en el mínimo, que es más o menos un 10% del ancho de pulso. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí es mucho más sencillo. Si quieren ver o aprender cómo funciona, cómo programar microcontroladores, en el curso de microcontroladores pueden aprender, ahí les dejo el enlace. Entonces, así es como funciona nuestro sistema. Y aquí les pongo esta parte, la modulación del ancho de pulso, para que lo puedan ver. Así es como se controla la velocidad de los motores. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Los que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden darle un like si les gustó el video.
Y para los que no se han suscrito o los que quieren inscribirse al curso de diseño de productos, aquí les dejo un enlace para que se inscriban. Yo creo que ahorita en el mes, en junio, vamos a empezar. Ya estamos realizando todo el material para dar ese curso. Este sí es un curso privado, pago. Es diferente a los otros cursos. Si quieren recibir toda la información, suscríbanse y realicen la inscripción y nos vamos a ver pronto en ese curso. Y por el momento dejamos aquí el video. En el próximo video vamos a ver ya motores paso a paso y servomotores para ver cómo controlarlos y cómo funcionan los circuitos. Para los que quieren aprender más, el curso de microcontroladores o el curso de electrónica digital, cualquiera de los dos cursos le puede servir para que ahonden un poquito más en este tipo de sistemas o de circuitos. Nos vemos en una próxima ocasión.